Siguiendo entonces con esta introducción de la toxicología, vamos a ver ahora las vías o las rutas de distribución de los xenobióticos. Entonces, tenemos que aclarar que el xenobiótico está relacionado con una definición, un concepto que es la sustancia que ingresa desde el exterior y que debe vencer las barreras biológicas, como ser la vía cutánea, la vía gastrointestinal, la alveolar o pulmonar y la vía placentaria. Entonces, el xenobiótico ingresa, se distribuye fundamentalmente por el torrente sanguíneo, llega al órgano blanco o el órgano diana, ejerciendo entonces su efecto. Por ejemplo, a nivel alveolar, uno puede ver que entra una sustancia como, por ejemplo, la que estamos señalando acá, el dióxido de carbono, que es exhalado, que está saliendo, perdón, y ingresa el oxígeno. Entonces, a través de los glóbulos rojos está el intercambio gaseoso. Pero también piensen que si en vez de entrar oxígeno entra una sustancia de estado de vapor, una sustancia gaseosa, material particulado, y en particular las gaseosas y las volátiles, podrán atravesar esta membrana donde vamos a encontrar la circulación sanguínea, se puede unir a las proteínas plasmáticas y viajar a través del torrente sanguíneo y llegar a distintos órganos blancos. Y para el caso de material particulado, el material particulado se podrá depositar en el saco alveolar, impidiendo con el largo del tiempo que el pulmón intercambie adecuadamente los gases entre salida y entrada de oxígeno y dióxido de carbono, y a través también de que va a generar un problema de pérdida de elasticidad del pulmón por el depósito del material particulado. En otro orden de cosas, las vías más importantes dentro de la toxicología laboral y ambiental van a ser la vía digestiva, la vía dérmica, la vía inhalatoria. Las otras que están señaladas ahí tienen más relevancia con la vía de la medicina y de las drogadependencias. Las vías de eliminación, que es un tema también no menor para tomar en cuenta dentro de este estudio, de esta introducción a la toxicología, básicamente la principal vía de eliminación va a ser la orina, también lo va a ser la materia fecal, y para sustancias que son volátiles, también podemos considerar que el aire exhalado va a poder ser una vía de eliminación. Y otros podrá ser la leche materna, el sudor, la saliva, como vías alternativas de eliminación de sustancias que van a depender entonces de la naturaleza de las mismas. Acá tenemos un esquema general de la interacción entonces entre la absorción y la excreción de xenobióticos. Entonces acá podemos tener que puede haber una absorción por vía inhalatoria, por ejemplo, y eliminación de sustancias por vía exhalatoria. Pero en el pulmón, a través de los alveolos, podrá tener un contacto con la vía sanguínea y eliminarse algunos por sudoración, por ejemplo, a través de la piel, o a través del sistema sanguíneo haber un intercambio entre el sistema óseo y adiposo que va a depender de las propiedades de la sustancia química de las cuales se trate. Por ejemplo, si son sustancias liposolubles o tienen afinidad, como por ejemplo el intercambio entre el calcio y el plomo en los huesos, y ahí podrá haber una mayor posibilidad de que el metal calcio se deposite en los huesos de los niños que están en crecimiento, donde va a haber una mayor facilidad de ese intercambio que estoy mencionando. Y a través del sistema sanguíneo llegar al riñón, filtrar la sangre, producir la orina en la vejiga y eliminarse la sustancia a través de la vejiga. Y el sistema sanguíneo podrá pasar por el hígado ejerciendo algún tipo de biotransformación y a través de la vía gastrointestinal poder entonces directamente pasar a la vía porta a través del sistema sanguíneo, y el hígado puede pasar para biotransformarse, que después haremos algunos comentarios al respecto. Y la vía gastrointestinal, como decía, la eliminación a través de la materia fecal. Entonces, este muestra un poco la interacción entre la absorción y excreción de xenobióticos.
Entonces, la incorporación de los tóxicos al organismo, a modo de cuadro sinóptico, como para que quede bien claro, tenemos el contaminante que puede ingresar principalmente por vía respiratoria, por vía dérmica o por vía digestiva. Esas tres vías pueden conectar con la sangre y con la sangre puede estar en contacto con el tejido óseo. Entonces, en la absorción tenemos que pensar que es un conjunto de equilibrios que tiene lugar en el organismo, de tal forma que la sustancia, el xenobiótico, que proviene del medio externo, pase al medio interno alcanzando el torrente sanguíneo. Y de estas entradas va a depender de las propiedades físico-químicas del producto y de la naturaleza de las membranas que deba atravesar el producto químico en particular. Entonces, una vez que la sangre está siendo, la sustancia química está siendo distribuida a través de la sangre, podrá atravesar el hígado para hacer los procesos de biotransformación, para modificar la estructura a veces de las sustancias químicas y facilitar su eliminación, y también la sangre que pasa filtrada a través del riñón para generar entonces la orina. Los órganos entonces a los que tiende a ligarse los xenobióticos que vienen del exterior es el hígado, porque tiene una amplia función de metabolización. Es un laboratorio que transforma los productos químicos en productos que son más fácilmente excretables generalmente por orina, porque ganan solubilidad en agua, haciéndose o transformándose en moléculas más polares. Y el riñón, la función básica es la de eliminación o de excreción a través de la filtración de la sangre, generando entonces la orina con un montón de metabolitos y el mismo producto que ingresó desde el exterior que puede eliminarse fundamentalmente por esa vía. La metabolización es un proceso químico que ocurre no solo en el hígado, sino también en el ojo, en el pulmón, en los intestinos, etcétera, en la sangre misma, que existen estiarasas, donde hay modificaciones mediadas por enzimas para tratar de modificar la estructura de los tóxicos y en líneas generales los metabolitos generados por ese proceso de biotransformación son más solubles en estos medios de excreción y permiten entonces que salgan fácilmente hacia el exterior. También ocurre que en esta eliminación puede haber sustancias que son eliminadas a través de la biotransformación, modificadas y luego eliminadas a través de la orina. Y otras vías de excreción podrían ser la bilis con la materia fecal, el aire exhalado, el sudor, la saliva y la leche. También puede haber que algunos xenobióticos que ingresan desde el exterior se puedan fijar en forma insoluble a distintos órganos y tejidos, con lo que hace que el tiempo de permanencia sea mucho más amplio. El metabolismo, por lo tanto, es más lento y es más difícil la excreción y más preocupante el estado de eliminación de las sustancias. En esta diapositiva yo diría que podemos ver que es el ABC del mundo toxicológico. Señalando un poco con el anotador, el xenobiótico, que a partir de ahora, acá estaba anotado como tóxico, pero deberíamos mencionarlo como xenobiótico, es absorbido a través de las distintas vías. Las que estoy marcando acá son las vías más importantes desde el punto de vista laboral y ambiental, existiendo estas otras, que marco de este otro lado, que tienen más predominancia en el lado de la drogas dependencia y el lado de la medicina. Las sustancias, los xenobióticos, son distribuidos a través del flujo sanguíneo, también tiene relación con la liposolubilidad para fijarse en algunos tejidos que son liposolubles, y también por la hidrosolubilidad que tengan esos compuestos, y el pH que va a hacer que predominen formas ionizadas o no, que van a ser importantes para el pasaje a través de los tejidos celulares en los distintos tejidos y órganos. Y la interacción que pueda haber entre los distintos sustancias xenobióticas con algún componente blanco celular. Por ejemplo, el azufre de las uñas tiene afinidad por ejemplo, el arsénico, y podrá encontrarse líneas
características del arsénico, donde podemos fijar o tener en cuenta un alto nivel de arsénico en, en uñas debido a esa facilidad de esa interacción que estoy mencionando. Los xenobióticos se podrán biotransformar y otros se podrán excretar directamente, por ejemplo, los volátiles a través del sistema respiratorio, a través de la bilis, el riñón a través de la orina, a través de la piel, a través del sudor. Esos productos de biotransformación podrán dar lugar a productos activos e inactivos. Los activos van a dar lugar a la forma tóxica final y algunos podrán interaccionar con el ADN generando mutaciones, carcinogénesis. En otros casos, unirse a proteínas para modificar la actividad enzimática, dado que en definitiva una enzima es una proteína y da los efectos tóxicos finales que generan la interacción del xenobiótico con distintos órganos y tejidos del organismo. Entonces yo diría que esta diapositiva tiene el ABC de todos los aspectos que abarca la toxicología, y con esta diapositiva uno podría explicar todos los procesos que ocurren en el organismo. Entonces, la biotransformación, y sin entrar en súper detalle de este tema, hay una modificación que las moléculas pueden experimentar en el medio biológico, y esa experimentación de la modificación es una modificación de estructura. Y esa biotransformación puede ocurrir que aumente la toxicidad o disminuya la toxicidad del producto entrante. En líneas generales, uno esperaría que la biotransformación dé lugar a procesos únicamente de disminución de la toxicidad, que sería lo ideal. Pero en muchos casos también existe una exacerbación de la toxicidad, es decir, un aumento de la toxicidad. Entonces podemos decir y aclarar con certeza que el metabolismo o la metabolización o la biotransformación no es sinónimo de detoxicación. Es un proceso en el cual entonces puede ocurrir ambos factores, aumento y disminución del xenobiótico entrante. En el año 1969, o sea, ya más de 50 años, para estudiar un poco las transformaciones que ocurren en el organismo, estas fueron estudiadas y clasificadas por Williams en dos grupos, fase 1 y fase 2. Las reacciones de transformación de fase 1 están relacionadas con un aumento de solubilidad del compuesto por introducción de grupos más polares. Por ejemplo, puede introducir grupos oxidrilos, amonio, carboxilos, sulfidilos, grupos aldehídos, etc. Es decir, que al unirse, oxidando una molécula, reduciéndola, hidrolizándola, la molécula va a ganar más solubilidad en agua, más hidrosolubilidad por cualquiera de esas características. Y cuando el proceso de fase 1 es insuficiente, interviene en fase 2, donde son reacciones de conjugación con compuestos endógenos. Es decir, por ejemplo, con ácidos glucurónicos, glutatión reducido, que son moléculas internas que se utilizan para ciertos procesos internos de la célula. Por ejemplo, el ácido glucurónico, donde la reserva de azúcar se utiliza generalmente para generar energía a través del ATP, que es una forma de almacenamiento de energía, y gasta o mal logra o mal gasta esa transformación en energía para unirse a una molécula y tratar de que se salga del organismo a través de estas reacciones de conjugación, donde la molécula gana mayor polaridad y por ende más solubilidad en agua, generándose entonces esa unión en la sangre, y cuando llega al riñón se filtra fácilmente y logra eliminarse a través de la orina ese reactivo conjugado. Entonces dan en consecuencia derivados más hidrosolubles. Algunos autores hablan de reacción de fase 3, donde los conjugados de fase 2 pasan al mecanismo de fase 1, es decir, se podrían oxidar, reducir o hidrolizar. Pero básicamente les señalo esto para que sepan ustedes que existe un laboratorio interno en varios puntos del cuerpo, como mencioné anteriormente, que facilitan la transformación química para que en riñón los compuestos sean fácilmente excretados por ganar esa solubilidad en agua
o ganar esa polaridad. Entonces, ¿cuál es la función de la biotransformación? Es transformar a los xenobióticos que ingresan del exterior para facilitar su remoción, su eliminación a través del riñón. Y esta acción es mediada a través de enzimas, que son sustancias que van a catabolizar a las reacciones, cuestión de favorecer su desarrollo. Y generalmente esas enzimas son proteínas que tienen ciertas actividades para permitir que esa reacción química ocurra. Entonces, los xenobióticos son absorbidos, reacciones de fase 1, oxidación, hidrólisis o reducción, y este producto primario puede ser excretado. Si no le alcanza para excretar, intervienen las reacciones de fase 2, se conjuga y se une con compuestos de economía celular para dar un producto secundario que permite su excreción. Y en definitiva, cuando uno observa todo el proceso, desde que entró, donde la molécula puede tener un carácter lipofílico o polar, a través de la biotransformación, la idea es que la molécula sea más hidrofílica o polar para permitir su mayor solubilidad en agua y ser eliminada entonces por orina. Entonces, la biotransformación de fase 1 o de primer paso, las reacciones involucradas son reacciones de oxidación, reacciones de reducción o de hidrólisis. Intervienen diferentes enzimas en diferentes localizaciones, pero principalmente ubicadas en el hígado. Las reacciones de fase 2, como dije anteriormente, son reacciones que consumen energía, compuestos endógenos que deberían utilizarse en otras actividades, como los glucuronatos, que son derivados de la glucosa, que lo utilizaría el organismo para generar energía, lo malgasta, digamos, para eliminar la sustancia xenobiótica a través de la orina, uniéndose y ganando mayor polaridad. Se puede unir a sulfatos, aminoácidos, a glutatión, que es un tripéptido que interviene muchísimo en todo lo que es eliminación de metabolitos reactivos, que son sustancias que pueden dar lugar a reacciones adversas muy complicadas y gasta esa energía en esta situación. Acá tenemos un caso entonces donde, por ejemplo, el benceno es una molécula que a través de la monooxigenasa se oxida para dar el epoxibenceno, y este epoxibenceno tiene acá una carga positiva que hace que se una a macromoléculas como el ADN, produciendo algún tipo de malformación que puede dar lugar a procesos carcinogénicos, y de hecho el benceno es carcinogénico. Entonces, a través de la biotransformación, acá se está generando un compuesto no deseable que no lo gobierna uno voluntariamente, sino que el organismo, al utilizar las monooxigenasas, que son enzimas que intervienen en la oxidación, pueden generar esta situación. El organismo tiene mecanismos de defensa muchas veces para eliminar estas situaciones de generación de estas sustancias, y cuando son superadas, evidentemente aparece el proceso tóxico. La epoxihidrasa es uno de esos mecanismos que estoy mencionando y da como consecuencia de que permite la formación del fenol, afortunadamente para que este desaparezca, y este fenol pueda, también tiene alguna característica de un enlace de carga positiva que puede unirse a macromoléculas, pero en mucho menor grado que el epoxibenceno. Este fenol oxidarse de vuelta en posición 2, en posición 4, en posición 3, para dar distintos tipos de sustancias que tienen distinta ubicación y mayor producción final de especímenes con mayor carbonos oxidados, como estamos mostrando acá en este caso, formándose entonces, aparte del fenol, el pirocatecol, el hidroquinol y el pirogarol. Si el fenol también podría ser alcanzado por el ácido glucurónico, formando el fenilglucurónico, y este ganó mayor polaridad y permite ser excretado más fácilmente por orina. Unirse a sulfatos como consecuencia de la fase 2 para dar el fenilsulfúrico, o unirse al glutatión para generar el fenilmercaptúrico.
Fíjense entonces que las posibilidades de excreción son como producto final de biotransformación del benceno, el fenol, el pirocatecol, hidroquinol, pirogarol y estos tres especímenes de fase 2. Estamos contando 7 vías distintas de eliminación y existen tratados donde uno puede fijarse los porcentajes de producción para ver cuál es lo más esperable. También cuestión de hacer todo un rastreo para ver cuál es la molécula que se forma en mayor grado, en mayor porcentaje, para hacer un análisis de ese cuando lo quiere rastrear en la formación para ver entonces si lo podemos encontrar en un análisis, por ejemplo, de orina. Los límites de exposición es otra situación también interesante dentro de la toxicología, y esto queda reflejada por la resolución 295 del año 2003. Tiene, entre otros objetivos, la protección de los trabajadores contra la protección de los riesgos derivados de la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o cualquier actividad que maneje productos químicos. Y aparece la introducción a las sustancias químicas en lo que llamamos el anexo número 4. Entonces hablamos de las concentraciones máximas permitidas, que son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire, en el cual, exponiéndose el trabajador día tras día, se cree, con los conocimientos actuales, que no va a sufrir el trabajador efectos adversos sobre su salud. Esas concentraciones máximas permitidas en aire de ambiente de trabajo están definidas en miligramos por metro cúbico o en partes por millón. Por supuesto que acá dice la mayoría, porque también tenemos que tener en cuenta que puede haber variabilidad en la susceptibilidad individual. Esas concentraciones máximas permitidas son concentraciones que se miden por inhalación de productos químicos en el aire. Hay toda una lista de sustancias químicas. Pero también pensemos que esas sustancias se pueden depositar sobre la piel de las partes no expuestas, expuestas eh, cuando uno está en un ambiente de trabajo, en las partes desprotegidas de la piel y podría ser absorbida por las manos, por la frente, por el cuello. Entonces hay muchas sustancias que también se absorben por vía dérmica. En ese caso, en las tablas de esa resolución que les mencioné recién, va a aparecer el compuesto como BD. Quiere decir que la sustancia, aparte de inhalarse e incorporarse por vía inhalatoria, puede ser absorbida también o incorporada por vía dérmica. Entonces, eso la tabla lo tiene en cuenta. Esos valores de concentraciones máximas permitidas se basan en la información disponible obtenida mediante la experiencia en la industria, la experimentación humana cuando se permite por temas éticos y la animal. Y en general esos valores también pueden combinarse y obtenerse por información combinada de las tres que acabo de mencionar recién. En la tabla esta, que es una captura de pantalla de la resolución 295 del 03 del anexo 4 de sustancias químicas, podemos ver, por ejemplo, que acá alguna sustancia, dice por ejemplo BD, quiere decir que esta sustancia, aparte de incorporarse por vía inhalatoria, puede incorporarse por vía piel de las partes no expuestas. Entonces tengo que extremar las condiciones de protección. Acá la sustancia que dice tipo A1 son sustancias que son demostradas carcinogénicas para el hombre, y este es el arsénico. Acá podemos ver también el benceno, que también tiene la característica de ser A1, carcinogénico demostrado en humanos, y BD quiere decir que puede producirse la incorporación por las partes no protegidas en una exposición, aparte de la incorporación por vía inhalatoria. Vamos a hablar un poco de un tema que está relacionado también con la toxicología y básicamente con la ecotoxicología, siendo este un curso de peritos ambientales. Entonces, dos definiciones de conceptos fundamentales que son el de bioacumulación y el de biomagnificación. Para hablar un poco del término de bioacumulación, hacemos referencia a una acumulación neta con el paso del tiempo de metales u otras sustancias que sean persistentes en el medio ambiente de un organismo
a partir de fuentes bióticas de otros organismos o de fuentes abióticas como el suelo, el aire o el agua. En cambio, la biomagnificación, es decir, la bioacumulación a través del mismo individuo, y la biomagnificación es la capacidad que tienen algunos compuestos químicos de aumentar su concentración en forma creciente en cada eslabón de la cadena alimentaria, hasta alcanzar potencialmente una dosis letal para algún organismo constituyente de ese eslabón de la cadena alimentaria. Por supuesto, el fenómeno va a depender de las características de la sustancia, de cómo está constituido el organismo receptor, de las velocidades de absorción y excreción. Algunos plaguicidas entran dentro de esta temática de la biomagnificación y otras sustancias como los bifenilos policlorados son ejemplos típicos de esta descripción de biomagnificación. Entonces, en este esquema simplificado, vemos al principio el concepto de bioacumulación, cómo crece la concentración en el mismo individuo a medida que pasa el tiempo, y la biomagnificación a medida que va pasando a través de la cadena alimentaria, hasta que es tóxico o letal para algunos de los componentes de esa cadena alimentaria. Un tema bastante interesante para tener en cuenta. Y acá vemos que las condiciones para la biomagnificación está dada porque el contaminante debe tener larga vida y el contaminante como otra característica debe ser soluble en grasa. Acá vemos, por ejemplo, concentraciones pequeñas de DDT en el agua, como está mostrando en la parte inferior de la foto que ahí te voy a marcar, algas, que ya aumenta su concentración, en peces herbívoros, peces carnívoros y el ave que ha comido de esos peces. Pero entonces, como consecuencia final, por ejemplo, se ha notado que el DDT interfiere en el depósito de calcio en la cáscara de huevo, haciéndolo muy frágil, por lo que impide la reproducción de la especie. ¿Y dónde está la responsabilidad de esto? En la biomagnificación. Por eso es importante tenerlo en los procesos ambientales, tener en cuenta estas consideraciones. Otro ejemplo de biomagnificación, un aumento de la concentración del contaminante a nivel trófico respecto del anterior por la acumulación a través de alimentos. El caso de la bahía de Minamata, Japón con mercurio. Se arrojan restos de compuestos de mercurio en la bahía, algas que lo transforman en compuestos de dimetilmercurio y el dimetilmercurio que pasa a los peces y aumentando la concentración, o sea, una biomagnificación. Y esto entonces a través de un aumento de concentración de un contaminante de un nivel a otro, generando entonces el consumo de pescados con altos niveles de dimetilmercurio con una alta afectación al sistema nervioso central. Responsabilidad de la empresa Chiso Chemical en Bahía de Minamata en el año 1950. Bien, con esto entonces damos por finalizada esta introducción básica a la toxicología, quedando a disposición para preguntas que se puedan generar sobre este módulo. Nos estamos viendo. Muchas gracias.